¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos. Muy buenas Pilar, tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, padre? Pues muy bien, muy contentos. Creo que ha sido un acierto haber ido a Trujillo, ¿no? La multitud, el calor. Plaza llena, ¿no? De tope a tope. Pero desde la escalinata, ¿no? La bajada del avión con esa ceremonia hermosa de las 70 parejas que recibieron al Papa, esas mujeres sin zapatos bailando allí en el asfalto. Los niños que le entregaron la paloma. Los niños, ha la paloma, sido una jornada todo. llena de símbolos y de momentos muy importantes. Sí, Y de roturas de protocolo. El ¿no? abrazo de la danzarina que se lanzó. Sí. Pero es un afecto, ¿no? Ahí hay algo muy auténtico. O sea, el Papa está extrayendo lo mejor de nosotros. Y un aspecto es la devoción mariana, ¿no? que estamos aún acompañando, sin lugar a dudas, la Virgen de la Puerta de Otuzco. Como comentábamos, es una devoción del siglo XVII, 1640 aproximadamente. Me parece que Otuzco está como a unos 50, 60 kilómetros. Son 75 kilómetros. 75 kilómetros. Una hora de costa. de Trujillo, ¿no? Pues bastante lejos para la época, ¿no? Claro. Pero los piratas y los filibusteros podían llegar hasta allí. Y ante el temor de su presencia, justamente ubicaron pues a esta Virgen en la puerta de esta localidad para la puerta de defender, entrada. pues, La puerta de entrada a la ciudad. para defenderse sí, pues. de los piratas, justamente. Exactamente. Y dice la Pidiendo tradición... protección divina, ¿no? Exactamente, y dice la tradición, de ahí nace esa tradición religiosa, que milagrosamente los piratas dieron media vuelta, no llegaron, no se animaron a subir. Ajá. Y se marcharon. Entonces quedó la devoción de esta imagen. No recuerdo si es una imagen de Nuestra Señora de la Asunción, me parece. Entonces se puso, pues claro, la Virgen de la Puerta, pues porque esa fue la intención, ¿no? Una guardiana. La guardiana del pueblo, ¿no? Ahora, Pero el Papa, sí. este viaje ha estado marcado por una serie de símbolos, de gestos, como comentábamos, del Papa, no solamente en Trujillo, donde hemos estado viendo pues este recibimiento multitudinario, también en Puerto Maldonado, en su actividad en Lima, la primera protocolar en Palacio de Gobierno, hablando de la corrupción. Ahora, hace instantes, en esta celebración mariana, hablando del tema de feminicidio, que son temas muy sensibles para nosotros como peruanos. Sí, el Papa no desaprovecha oportunidad para colocar algún tema importante, sensible. Ha habido varios temas, ¿no? Pero entonces este tema que acabamos de escuchar, no se lo habíamos escuchado antes de esa manera, el feminicidio. Claro, cuando habló de la esclavitud, de la trata de personas... Puerto Maldonado. Claro, adelantó el tema, ¿no? Porque habló de esclavitud que sufren estas personas, la esclavitud del siglo XXI. Pero ahora ha sido directo en el tema del feminicidio. Las noticias, ayer veíamos un caso más de feminicidio, esas cosas absurdas de los celos de los hombres. Y el Papa está poniendo el dedo en la llaga, entonces que no sea una moda, ¿no? Tenemos que retomar el tema y el próximo año tendríamos que disminuir esas cifras dramáticamente, ¿no? De mujeres asesinadas de manera vil por razones tan terribles, ¿no? Entonces, creo que es una tarea, ¿no? Hemos comenzado el trabajo, pero hay un camino largo que recorrer. Siempre coloca el tema en el escenario preciso. ¿Qué mejor que rindiendo homenaje a la madre? Exactamente. Tocar un tema que es un problema de violencia contra la mujer, ¿no? Excelente, muy excelente observación, ¿no? Porque está preparando el espacio, el momento se presta perfecto. El sentido de la ceremonia es coronar a la Virgen de la Puerta, entonces hablemos de las mujeres, dice. ¿Y cuál es el problema hoy? Que seguimos matando a mujeres por el hecho de ser mujeres. Y como también dijo del tema de la trata, dijo, no se hagan los disimulados, no miren a un lado. Sí, no miren a un Claro, lado. y hay complicidad, y en la propia ceremonia estaba justamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski y las más altas autoridades de la región, además. Sí, Se lo dice en la cara, ¿no? Sí, y nos lo dice a todos igualmente, ¿no? Examinémonos, ¿no? Todos, varones y mujeres. Vamos a Vamos escuchar a al Santo escuchar Padre. al Papa Francisco. De Dios. Hablábamos de los símbolos y la importancia de que todos los pueblos se sientan representados
en la ciudad de Trujillo a través de sus imágenes sagradas. Sí, me parece una buena observación. No lo había pensado así, ¿no? Había pensado en el gesto religioso de la imagen, digamos también de una presencia católica, ¿no? Es decir, no tenemos vergüenza de presentar nuestras imágenes frente a otros que dicen que somos unos idólatras, que adoramos imágenes y todo. No, no. Aquí tenemos una autenticidad de la devoción popular. El Papa insiste mucho en esto, ¿no? Inclusive ha dicho en más de una ocasión que la sabiduría popular de los católicos de América Latina, de la época de la colonia hasta nuestro tiempo, pero en esos 3 siglos de colonia en que se gestaron la mayor parte de estas tradiciones, fueron una resistencia al clericalismo. Muy interesante, ¿no? Entonces, un espacio que encontraron, que el clero les permitió y ellos desarrollaron su imaginación allí. Y que eso es muy auténtico, dice el Papa, y que hay que conservarlo. Se han tocado muchos temas neurálgicos, pero ¿cómo aterrizarlos? ¿Qué hacer? ¿Y cómo lograrlo para evitar pues, que lo dicho por el Papa Francisco quede simplemente en eso, en palabras? Nosotros Sí. como ciudadanos, las autoridades, ¿qué hacer? Ese es el desafío, ¿no? Pero tanto a nivel de la sociedad civil, de la Iglesia, tanto a nivel de la sociedad civil como de la Iglesia, porque son 2 campos que hay que ver, porque podría haber cambios en un lado y no en el otro. Ajá. Es el desafío y hay que comenzar a trabajar. Bueno, podemos descansar el lunes, pero el martes hay que comenzar a trabajar. Una tregua de 24 horas De 24 de horas, descanso. sin duda, que muchos la merecen. Ustedes han trabajado mañana, tarde y noche. Pero esa es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué hacer? Porque de pronto nos emocionamos, una emoción auténtica, pero ¿qué pasa después? Entonces el Papa ha venido a animar la fe de los creyentes y ha venido a saludar a todo el pueblo del Perú y como líder mundial a inspirarles esperanza, ¿no es cierto? Unidos en la esperanza. Ese lema vale para los católicos, pero también su mensaje de paz, de unidad, de progreso para el pueblo peruano en general. Entonces hay tareas en ambos lugares. Yo creo que una evaluación, un examen honesto, sincero de todo lo que hemos vivido, tendría que llevar, por un lado, a la sociedad civil y a nuestras autoridades a enfrentar algunos de estos temas en serio, ¿no? Yo diría, en primer lugar, no por ser el más importante, pero es un tema fundamental, la problemática ambiental. Yo he visto declaraciones de algunas autoridades en el pasado, en los años pasados, cómo el Ministerio del Ambiente se siente muchas veces solo en la problemática ambiental y no es acompañado de los otros ministerios, de las otras autoridades. Solo y muchas veces no escuchado, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, Y de las propias autoridades regionales, como Así es. pasa en Que a veces la juegan zona en de Madre de pané Dios. con los depredadores, ¿no? Así es. Y eso es bueno, esos inadmisible. son temas sumamente espinosos porque sabemos que hay mucho dinero de por medio. Y el Papa lo dijo corrupción. ayer, los Claro, y intereses corrupción, económicos, ¿no? hay Que también ha complicidad. sido otro de los temas que Por soltó supuesto, ayer ¿no? y lo soltó siempre En Palacio. eligiendo bien el escenario delante de las autoridades. Por supuesto. Entonces yo creo que es una tarea fundamental porque es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Podemos pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿qué les vamos a dejar? Y creemos que es posible luchar contra la depredación por una cuestión también de sobrevivencia de la especie humana. Pero tenemos la otra tarea grande de la corrupción. Yo creo que ese es otro tema central que hay que enfrentar en el corto plazo. Vamos a ver como tarea fundamental la lucha contra la corrupción en el cortísimo plazo. Ese es el tema central de la agenda política. Entonces eso vale para las autoridades, para el gobierno, para los políticos, para la sociedad civil, porque todos tenemos que hacer un examen de conciencia. Hay gran corrupción, pero también hay pequeña corrupción. Sin olvidar la gran corrupción, hay que pensar en si yo soy cómplice de la corrupción y también al interior de la iglesia. Pensar en la educación, porque los valores empiezan desde muy niños
y eso tiene que ser pues reflejado en las acciones en el futuro. Así es, ¿no? La viveza criolla, ¿qué es eso? Para lo bueno, ¿no? Pero no para lo malo, la viveza criolla, ¿no? Le saco la vuelta a la ley, soy más vivo, comenzando de las cosas pequeñas, ¿no? Por supuesto, esa no es la corrupción de la que estamos hablando, no respetar las normas de tránsito, pero vienen las cosas grandes, ¿no? Si no somos respetuosos en lo pequeño, pues no seremos respetuosos en las cosas grandes. Hay allí una tarea fundamental, la corrupción. ¿Qué pasará en los próximos meses? No lo sabemos, pero esperamos que sea para bien del Perú. No puedo imaginarme llegar al 2021 en las mismas condiciones que hoy. Sería desastroso, ¿no? Sería desmoralizante para el Perú, para la nación. Hay que dejarnos robar la esperanza, como dice el Papa Francisco. Sin duda. Juan Chaco. Y dice que los jóvenes tienen que estar al empoderarse. frente. Sí, claro. Sí, sí. Que no balconeen. No balconeen la vida, le he dicho. No balconeen la Sí, vida. pues No la miren desde arriba. Métanse a la No te cancha. quedes sin batería, así le dicen los jóvenes, ¿no? Es un discurso bien simple, pero siempre profundo, ¿no? Tocando en el nervio, Sí. nervio exacto. Hace Porque es acupuntura con su discurso, ¿no? Es un buen comunicador, pero además de ser buen comunicador, escoge bien las palabras, los términos, las imágenes. Yo insisto en este punto, ¿no? Porque para mí es un asunto personal que creo que es el desafío que nos plantea a los católicos en particular, buscar autenticidad. Entonces no es una cuestión de marketing, que es importante, la imagen, por supuesto, pero es una imagen que refleja algo auténtico, que viene de dentro. Y yo creo que la gente capta eso, un líder auténtico, que dice bien las cosas y las dice con las palabras exactas, pero las dice, no está dirigido solamente para los católicos. Por supuesto que es una visita pastoral, pero es también la visita de un líder mundial, viene a visitar a todos los peruanos. Yo creo que el primer fruto debe ser una mirada de esperanza. Y lo dijo ayer muy bien en ese contexto de crítica, ¿no? De palabra firme, valiente, dura frente a la corrupción. Pero lo hizo en un contexto de esperanza. Dijo, la corrupción no es invencible, ¿no? Se puede vencer la corrupción. Esa afirmación me pareció muy atinada, porque es mirar las cosas negativas con salida, con posibilidad. Nos está diciendo... No estamos perdidos. No, exactamente. Hay algo por hacer. Exactamente, entonces no nos echemos a llorar, a desesperarnos. Tenemos motivos, ¿no es cierto? Porque estamos dando esta pelea mucho tiempo y pareciera que la corrupción fuera más fuerte. Pero el Papa, apoyándose en la fe y la esperanza cristiana, dice siempre, la vida triunfa sobre la muerte, el bien sobre el mal. La esperanza, entonces, es un valor fundamental. Entonces yo pienso que lo primero es esperanza. Vamos a quedarnos con una actitud y un espíritu de esperanza. Eso significa que tenemos posibilidades en nosotros mismos, la fuerza, la energía de vencer esas grandes dificultades, esos grandes males que tiene el Perú. Refleja en todo momento en esta visita, y eso es lo que hay que destacar, la unidad. Todos somos hermanos, a pesar pues de que no tenemos ningún vínculo de sangre, pero parecemos toda una familia, como tiene que ser, dejando de lado todas las diferencias. Los milagros del Papa. Sí, eso que decíamos hace unos minutos, que un auténtico líder extrae de la gente lo mejor de ella. Yo creo que eso es lo que sucede, lo que estamos experimentando, más allá de creer, no creer. Las personas que se han abierto a esta visita, ¿no? Por supuesto hay personas críticas y todo lo demás, estamos en una democracia, por respeto, pero las personas que se han expuesto a la presencia del Papa Francisco han experimentado esa conexión y que el Papa es capaz de extraer de las personas lo mejor de sí. Esos sentimientos de unidad, de fraternidad, esos somos hermanos, ¿no? De amor,
interés por el otro. Hay algo allí, ¿no?, que tenemos que aprovechar. Insisto, ¿no?, se nos viene el 2021. Claro, el bicentenario. Muchos retos y desafíos. Sí, muchos retos, ¿no? Y muchas metas no cumplidas, ¿no? Que tenemos Exacto. que pisar el acelerador, Sí, porque si no nos va a agarrar es en una frustrante. situación muy lejana de lo óptimo, ¿no? Así es, no vamos a llegar, ¿no?, a ese ritmo que hemos venido sosteniendo, no llegaremos bien. Pero tenemos la esperanza de que podremos remontar y recuperar tiempo perdido. La lista es larga, ¿no? Comenzando por el reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, que el otro no es un enemigo, que es alguien con quien puedo construir. Por supuesto, hay condiciones, ¿no?, de justicia, de verdad, que hay que buscarlas. No es a cualquier costo, ¿cierto? O sea, no somos hermanos a cualquier costo. Somos hermanos... No es cuestión de aceptar todo. No, de ninguna manera. Claro. No, es el perdón, el que nos ofrecemos unos a otros, pues se ofrece en condiciones de verdad, de transparencia, de justicia. Comparado con la gira en Chile, lo que sí he notado es mucho mayor fervor, ¿no? Mejor receptividad. Y se nota en las calles, ¿no? En la efusividad de la gente en las calles. Incluso en los medios y en las redes sociales se compartió una fotografía de cómo se vivió pues el viaje del Papa Francisco a Chile, la misa de Iquique, que prácticamente Iquique, pues sí. lucía el espacio... Raquítica. La imagen es Pequeña, impactante, ¿no? y Sí. dice mucho, ¿no?, de lo que ha pasado. Y a Sí. diferencia de lo que estamos viendo acá, cómo ha estado el balneario de Huanchaco. Bueno, y Todas las también comparaciones. sabiendo eso, yo creo que eligió también Chile, ¿no? Era importante que esté ahí, Sí, más allá no, que por de supuesto. repente el ambiente no haya sido tan fértil, pero era bueno que fuera y estuviera Por allí. supuesto, es una iglesia sufrida. Yo he vivido 2 años en Chile, quiero mucho a Chile. Las comparaciones son odiosas siempre, ¿no es cierto? En las redes sociales uno de los memes era el Papa bebiendo un vaso de agua y el letrerito decía, dice, esto es pisco, no el licor que me dieron en Chile. Usted también revisa entonces los memes. No puede darle espalda a la tecnología. No, por supuesto. Claro. Entonces, por supuesto, es evidente que, miren, comenzando por la cantidad de miembros de seguridad, ¿no? Los policías que hacen su trabajo, las fuerzas policiales, los militares que se han sumado ahora. En la llegada, un policía estaba junto al otro. Y en Chile uno veía un policía cada 5 metros. Entonces, el desborde de la gente, ¿no? La presencia, porque no es solamente una presencia masiva, sino es el entusiasmo de las personas. Claro, la actitud. Pero ¿no? también el contexto, ¿no? Venían estos ataques también a diversas iglesias. Esta lista pues que había salido difundida hace poco de estos 80 sacerdotes involucrados en casos de abusos sexuales contra menores de edad, y en realidad pues todo esto enrarecía el Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que hay que distinguir, ha habido un grupo grande, considerable, de chilenos que ha acogido con cariño, con fervor al Papa, y lo han hecho así, pero al mismo tiempo otro sector de la población, algunos católicos, practicantes, militantes, otros católicos desafectados o ex católicos o simplemente gente de la sociedad civil que rechaza la presencia del Papa. Bueno, algunos esperan la ocasión para protestar, no rechazan la presencia del Papa. Otros sí, explícitamente han rechazado la presencia del Papa Francisco en Chile por este contexto triste de los abusos sexuales, ¿no? Que sienten que las autoridades religiosas, No las ha habido una autoridades adecuada vaticanas respuesta. no han manejado bien las situaciones. Creo que es compleja la situación, ¿no? Algunas situaciones han sido manejadas de manera correcta, otras seguramente no, y hay un terreno ahí gris, ¿no? Sí, no, puede ser, el Papa ha defendido algunas cosas, no lo sabemos, ¿no? Habrá que valorar un poco más, habría que preguntar, ¿no?, a la gente que está allá en Chile, que tienen una visión más completa de las cosas. Claro, que vive esa realidad. Sí. Yo no sé, no puedo afirmar.